Ahí está. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Lucía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a presentar al tribunal. Bueno. El arquitecto diseñador Horacio Borodischer, el arquitecto Santiago Pistone, la alumna de arquitectura Luciana Vega Gómez y mi nombre es Máximo Marul, que voy a ser el titular del taller. Bueno, vas a tener 15 minutos para la exposición de la propuesta didáctica. Sí. Y deberás vos misma controlarte los 15 minutos Ok. de tiempo. Y bueno, no sé si querés probar de compartir, a ver si todo funciona y das comienzo a tu exposición. Bueno, ahí comparto pantalla. Bárbaro. A ver. Ahí nos vemos. Ahí está. Ahí se ve. Bien. Inicia la presentación a ver si se pone full screen. Sí. Perfecto. Ahí va. Bueno, te escuchamos. Bien. Bueno, buenos días, que no los saludé. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lucía Belén Aricó y yo soy licenciada en Diseño de Comunicación Visual. Y bueno, esta es la presentación que preparé para el concurso para JTP de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico, la asignatura de Taller de Diseño Gráfico 1, 2 y 3. El fundamento en específico de lo que es Taller de Diseño Gráfico 1 plantea que es una puerta de entrada del estudiante al pensamiento y al proceso proyectual, que implica que se adentre tanto en los modos propios del quehacer proyectual como en el reconocimiento y operación de las diferentes categorías proyectuales, como la forma, la funcionalidad, el significado, la materialidad o fabricación. Plantea que es una instancia crítico-reflexiva y que es indispensable en el proceso de formación del estudiante. Los objetivos generales de la asignatura, bueno, son estos: el de reconocer el pensamiento y la acción proyectual como modos de abordaje y el conocimiento de situaciones reales a transformar, el hecho de que el estudiante pueda reconocer variables, relaciones y contexto como cualidades de la imagen como constructo, que puede identificar y explotar los rasgos de estructura, estilo y retórica como rasgos de sentidos presentes, y yo destaqué el último, que es el de reconocer, analizar y proponer sistemas de baja complejidad para la comunicación visual, porque entiendo que se relaciona de lleno con el tema asignado para hoy. Los contenidos mínimos, como verán, son todos estos, y me parece interesante plantearlo y poder traerlos a la mesa, porque entiendo que al finalizar toda la lista aparece identidad visual, que es el tema asignado para hoy, y me parece que no se podría hacer un recorte del tema de identidad visual sin haber tenido en cuenta que se desarrolló en instancias anteriores todos los demás contenidos mínimos. O sea que para poder hablar de identidad visual deberíamos poder hablar también de la gráfica analógica y gráfica líquida, de los rasgos como condicionante de sentido, de la imagen y la tipografía como mensaje gráfico, y de una introducción a retórica de la imagen, objetivo, argumento, narración. O sea, creo que no se podría trabajar con el tema, con el contenido de identidad visual sin tener en cuenta todos estos anteriores. Bien, mi posicionamiento en relación a los contenidos y programas de la asignatura, yo entiendo que las demás asignaturas, o a mi parecer, convergen todas en esta, que hay una vinculación transversal con las demás, que es el espacio justo, es esta asignatura para poder plasmar y enfocar todo lo que estuvieron viendo en las demás asignaturas, y que me parece muy importante hacer foco en el dispositivo taller. Tuve la evidencia del curso de ingreso en febrero, y me parece una metodología muy importante para enseñar y para aprendizaje de los estudiantes, el hecho del dispositivo taller. Me parece fundamental que los estudiantes puedan aprender de ellos mismos, también reconocer esos errores, porque no solamente es un proceso lineal en el que todo va bien, sino que puedan reconocer esos altibajos, y todo ese proceso se puede dar por el hecho de que se trabaja de forma de taller. Es importante también la disposición del aula y, bueno, demás características que fomentan esta forma de aprendizaje. La forma del desarrollo de mi actividad docente, a mí me parece importante que nos planteemos el qué enseñamos, cómo lo enseñamos, qué debemos enseñar y qué debe ser y hacer la institución educativa a la que podríamos formar parte. Me parece que la educación debe ser un proceso de formación
que debe ayudar al estudiante a iniciarse en un camino de un pensamiento crítico y de construcción del saber. Un poco lo relaciono con esto que planteaba de la metodología del taller, enseñarles a pensar, a razonar por ellos mismos y no hacer una bajada muy lineal de, bueno, esto está bien, aquello está mal, debería ser hacer así y tenés que ir por ahí, sino acompañarlos, y creo que ahí juega un poco el rol en específico del JTP, que me parece que es fundamental eso, reconocer que es un acompañamiento y generar un vínculo bueno con ese estudiante para que se pueda desarrollar de esa manera. Creo que el estudiante debería ser una persona con sentido ético, que debería estar comprometido con su futura profesión y que debería estar comprometido con la institución que lo está formando, la sociedad, el país y el medio ambiente. O sea, entiendo que el estudiante debería ser una persona que tenga conciencia del contexto en el que se encuentra, que no es lo mismo un contexto anterior, en años anteriores, en épocas anteriores, ni hablar si lo ponemos y lo pensamos en un futuro. Pienso que debería ser un aprendizaje fundamentalmente colaborativo y participativo, que el estudiante pueda experimentar a través de las actividades planteadas, que sea un estudiante de manera activa, que pueda resolver y trabajar de manera autónoma por sí solo, que se lo debería fomentar a que sea reflexivo, a que pueda ser confrontativo, pero en el buen sentido de la palabra, no de confrontar por confrontar, sino tener argumentos para poder desenvolverse y que sea expresivo, que sea razonador y que, bueno, que no sea una persona de manera individual, porque se contradeciría un poco con el hecho de lo que planteo de que sea colaborativo, porque pienso que se puede llegar a ciertos aprendizajes y métodos de enseñanza que de manera individual no se podría. Entonces, yendo un poco más en lo específico, mi propuesta se basa en realizar una serie de ejercicios comprendidos en 3 clases, con una entrega final del trabajo práctico que lo denominé construcción de identidad. Hablaríamos un poco de ir más a lo general y a lo particular y se daría bajada de los contenidos vistos anteriormente con el docente a cargo de la asignatura. ¿Qué es lo que se va a evaluar puntualmente? Es que el estudiante pueda investigar, analizar y poner en práctica los conceptos de identidad, que pueda desarrollar criterios de argumentación sobre una temática elegida, que el estudiante pueda analizar y conceptualizar sobre las prácticas y contexto de acción, la resignificación y apertura de una historia para construir un relato y un universo visual propio. Se trabajaría también y se evaluaría las variables en el uso de los recursos del lenguaje para construir sentido, y lo mismo con el uso tipográfico, y que el estudiante pueda entender las condicionantes del contexto de la construcción de ese sentido. Los contenidos en específico que podríamos abordar sería observación, estrategia, argumentación e identidad. Y un poco a lo último, finalizando el trabajo práctico, se asoma el hecho del contenido de sistema con algunas piezas que desarrollarían. Pero lo propongo para trabajar en otro trabajo práctico, porque a mí me parece fundamental que puedan hacer el desarrollo de la identidad. Pasarían por 3 ejes de acción, que sería el de relevar información, seleccionar información, dejando fuera por ahí a otras y fundamentando por qué se hace esa selección, para finalmente definir la identidad. Y el tema que planteo que trabajen, el de regiones geográficas de Argentina, me parece un tema interesante que se puede llevar abordar de manera más general y de manera más particular, y hay un gran abanico de oportunidades en el medio que se puede trabajar para llevar en específico lo que es sistema de identidad. Y bueno, planteo que se divida el trabajo práctico en 3 partes, que serían A, B y C, y una por cada clase dada. En la primera clase hablaríamos de la parte A, que sería el relevamiento. Trabajarían con distintos materiales que se les pedía que llevaran para esa clase. Mi propuesta es que de manera individual, en un principio, cada estudiante pueda escribir en una hoja cuál es su ciudad preferida dentro del país y que puedan fundamentar por qué. Así propicia un poco el hecho de que se pueda empezar a generar el relato y la narración en cuanto a un tema. Después propongo que la comisión debería dividirse en equipos de trabajo de 5 integrantes más o menos por grupo. Comentarán entre ellos las ciudades que eligieron y van a tener que decantar solamente en una. Después comentaremos entre la comisión completa, algunos grupos, cuál fue su elección y por qué. Luego se dispondría de unas tarjetas en las que se indicarían estas regiones geográficas del país, Pampeana, Noroeste, Patagonia, etcétera, para que cada grupo pueda identificar
a partir de la ciudad que eligieron, a qué región pertenece. A partir de eso, realizarían y deberían construir un relato escrito en el que entrarían en juego las cualidades de la ciudad y la región a la que pertenecen, y ese relato debería estar enfocado en que planteen a la ciudad como una persona. O sea, deberían hablar de la ciudad o la región como si estuvieran dirigiéndose, hablando en específico de una persona. Para finalizar, deberían construir un moodboard con lo realizado hasta el momento. Entonces, terminando la clase, ellos tendrían la ciudad escogida, la región a la que pertenecen, el escrito y un moodboard. En el moodboard plantearíamos lo que son las texturas, materiales, formas, tipografía, distintos colores, qué sensaciones encuentran, qué referencia pueden plantear respecto a la región o al área, monumentos, ríos, personalidades, etc. Para dar cierre a la clase, haríamos una enchinchada en el que comentaremos la construcción del moodboard. Y ahí pondríamos en común cómo pudieron investigar, analizar y poner en práctica los conceptos de identidad, cómo pudieron resignificar y generar y lograr una apertura a partir de la historia para construir un relato y un universo, las variables en el uso de los recursos del lenguaje para construir sentido y la clasificación y organización de la información. Transversalmente propongo que para la siguiente clase puedan digitalizar ese escrito que hicieron en clase y que lo traigan impreso en una hoja tamaño A3, y de manera individual cada uno deberá seleccionar una canción. Esa canción debería estar relacionada con la región que están trabajando en grupo. O sea que por cada grupo de más o menos 5 personas debería haber 5 canciones distintas referidas a una misma región o a una ciudad. Para la segunda clase trabajaríamos lo que es la selección y definición individual de identidad, volverían a traer los materiales que se pidieron y traerían el moodboard realizado de manera grupal y los escritos digitalizados por grupo. Entonces realizaríamos una enchinchada de ese escrito digitalizado y conversaríamos cada uno de lo que enchincharan. Ahí evaluaríamos las posibilidades comunicacionales que hay a través de la tipografía. Deberán realizar una ronda de intercambio de los moodboard en la comisión entera, o sea, que propongo que cada grupo pueda ir intercambiando los moodboard, así cada uno interviene en el de otro durante 10 minutos, y cada grupo al finalizar esa intervención contaría con el afiche escrito digitalizado y el moodboard intervenido. O sea, para generar una ampliación de sentido con la intervención de los otros grupos. De manera individual, ahí sí se genera el cruce con la canción que eligieron, y vuelve a ampliarse un poco más el universo, con lo que puede llegar a proponer o generar de matices el cruce con la canción. Entonces, al finalizar la clase, cada estudiante contará con el afiche escrito, el moodboard intervenido y el moodboard de manera individual. Eso sería la definición de lo que es identidad, para luego trabajar en otro trabajo práctico en un sistema de comunicación visual de baja complejidad. Para la última clase se pediría que de manera digital pudieran realizar 3 piezas gráficas con lo que se definió de identidad, que deberían ser al menos de forma informativa y persuasiva. La elección de esas piezas gráficas queda a libre elección de cada estudiante. Propongo que se trabaje de manera digital en la casa y que lo puedan traer impreso para comentar en la clase siguiente. Y la última clase, que sería la del cierre, es trabajar con esa definición de la identidad, abrirnos un poco para empezar a hablar del sistema de comunicación visual, plantearíamos el hecho de qué piezas pueden formar parte de ese sistema, ellos por ahí empezarían a bocetarlas, y de manera individual cada uno debería hacer una pieza de forma manual con esos materiales que se le pida. Entonces después se realiza la enchinchada de esas piezas digitales que tuvieron que imprimir para esa clase y la que pudieron hacer en clases. Y bueno, hablaremos un poco dando cierre a la actividad y al trabajo práctico de cómo fueron trabajando. Entonces, ¿con qué producción finalizamos este trabajo práctico? Esos cuentan ya con el afiche escrito digitalizado, el moodboard intervenido de manera grupal y el moodboard diferente, que es de manera individual con el cruce de la canción. Todo eso sería la definición de la identidad para dar comienzo al sistema de identidad visual. Con eso ellos también cuentan con 3 piezas gráficas que hicieron de manera digital, una pieza gráfica construida de manera manual y los bocetos de las demás piezas gráficas para continuar el sistema de identidad visual de baja complejidad. Propongo que se pueda hacer una ficha de seguimiento por grupo, por persona, otras herramientas digitales como un Miro o un Mural. Las consignas me parece que podrían ser facilitadas por Moodle, para así lo tienen para consultar, que se podría generar un grupo de Facebook o WhatsApp para agilizar y facilitar la comunicación con ellos, que se puede plantear una instancia de evaluación
que sea de promocional a través de los trabajos prácticos realizados. Entiendo que debería haber una instancia de revisión previa y una devolución antes de la entrega final también. Acá dejo una bibliografía sugerida, que bueno, no me quiero detener en eso porque me interesa ya ir dando cierre a la presentación. Y creo que, bueno, que con todo esto me parece fundamental que el estudiante pueda entender principalmente que es eso, que va a ser un diseñador, que va a ser articulador en el proceso de creación y formación de cultura a la que pertenece y a la que está situado. Por eso me parece muy importante que entienda el contexto en el que se encuentra. Y bueno, mi motivación docente para esta asignatura es que me parece una gran oportunidad el hecho de la apertura de las carreras en la universidad pública para el recorrido profesional de todos los diseñadores. Siempre me gustó la otra cara de la profesión como salida laboral del hecho de dar clases, y lo relaciono mucho más cuando el diseño toca más lo social, y es lo que, digamos, más me interesa de esta profesión. Me gusta pensar en un diseño para cualquier persona y que no solamente esté cerrado para algunas pocas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Bárbaro, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, bueno, si quieren hacer Gracias, alguna pregunta. Lucía. No por mi parte. Santiago. No, por mi parte, muy detallado. Yo creo que están todos los puntos cubiertos. Bueno. Bueno. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta Nos luego. vemos, hasta luego. Chao, chao.